tú eres extranjera y aún así has podido invertir, comprar y vender muchas más propiedades de lo que podría hacer cualquier chileno, la mayoría de los chilenos. Eh, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que podría tener un extranjero al invertir en propiedades? Porque muchos piensan que no se puede o que es más difícil que cualquier otra persona que es residente acá y que nació acá. Sí, mira, yo creo que, a ver, el sistema permite que todos postulemos, tengamos esta opción. El tema es prepararnos y eso es algo que falta mucho en Chile. Yo siento que la educación, partiendo desde en qué FP estás, qué cobro de mantención va asociado, en qué fondo estoy, cuál es mi nivel de riesgo, cómo preparo mi jubilación, cuáles son las herramientas para ahorrar, ¿cierto? Y preparar una vejez digna, todo eso es un desconocimiento gigantesco, ¿ya? Entonces, la banca te permite, siendo extranjero o chileno, poder postular para un crédito hipotecario si tienes una renta acorde, si tienes los ahorros o incluso si no los tienes, porque hay herramientas en el mercado inmobiliario que te permiten hoy en día comprar sin necesidad de tener ahorro, ¿ya? Apalancarte 100% del banco. Ahora, ¿cuál es la ventaja del extranjero? Que en el fondo no hay nada mejor que tener un techo propio cuando estás en un país que no es el tuyo. O sea, tener algo propio te da cierta certeza y cierta seguridad para ti y tu familia, que no va a venir un propietario o que porque la propiedad se vendió te la van a pedir. No, pues en el fondo es tuya y mientras la pagues, bien. Ahora, esa seguridad y esta certeza es también para los chilenos. La diferencia, y acá quizás varios se van a enojar conmigo, es que quizá el extranjero tiene una necesidad más potente de informarse y de saber cómo beneficiarse del sistema, ¿ya? Cómo ganarle el sistema, mientras que el chileno está un poco más dormido con esa información. Y por otro lado, el sistema tampoco se la suministra, porque tú no tienes en el colegio una asignatura de cultura general donde tú salgas preparado sabiendo qué es una liquidación de sueldo, qué son las leyes sociales, por qué debo bancarizarme. ¿Por qué no debería o sí debería tomar una cuenta corriente cuando soy universitario? Hay mucha gente que quema su figura financiera porque le dieron este cupo en la universidad, esta cuenta corriente con 500 lucas, y es un universitario que no tiene las lucas para, que la gastó, se endeudó, y cuando se terminó su profesión y se va a ejercer y se quiere bancarizar, el banco le dice, olvídalo. O sea, debes 500 lucas en esa tarjeta, tu deuda está castigada. Se espera 2 años, límpiala y espera 2 años para que puedas comprar. Entonces, yo creo que acá la oportunidad está para ambos, para los extranjeros como para los chilenos. Pero el tema está en educarse, en informarse, en no creer como el primer pajarito que te pintan por ahí, sino que buscar información. Hoy en día está en YouTube, hay un montón de influencers financieros, está en Elite y sentarte un minuto con tu ejecutivo en el banco y preguntarle, oye, dime la verdad, ¿puedo o no puedo? ¿O qué tengo que hacer? ¿Sabes qué me falta? O tomar una asesoría. Hoy en día la mayoría de la gente que trabajamos con redes sociales tenemos asesorías abiertas, en algunos casos gratuitas, ¿ya? Donde tú puedes conectarte media hora, no te condiciona nada, y yo veo tu perfil financiero y te digo, y sabes que no lo calificas, vuelven 2 años más, pero vuelven 2 años, ojo, haciendo esto. O sea, si tienes ahorros, pero no calificas hoy, cómprate una parcela, porque en 2 años más no vas a haber aumentado una renta en un 40%, pero quizás sí puedes tener el doble de pie. Y si conjugamos esas 2 cosas, que la renta te aumentó un poco, pero tienes el doble de pie, quizás sí calificas para que te den el crédito hipotecario. Entonces, trabajemos la figura financiera. Quizás no puedes comprar hoy con entrega inmediata, pero preparemos la figura y compra en 3 años más. Asegura la propiedad hoy, congela, ¿cierto?, la cantidad de UFs hoy, y esos 10 millones que tienes, inviértelos en un bien raíz. El próximo año lo pones a la venta, y cuando llegues al momento del hipotecario vas a tener 20% de pie y una renta un poco más alta, y vas a haber pagado un porcentaje del pie de esa propiedad en cuotas, entonces vas a llegar probablemente con un 25% de pie para aportar. Entonces tu renta ya no va a ser tan importante. Y bancarizado, y partiste a abrir la cuenta corriente, y partiste a usarla. Aquí si compras 500 lucas de supermercado, las compras con la tarjeta de crédito y desde la aplicación la prepagas. Y vamos mostrándole al banco quién eres, que tienes un buen comportamiento de pago. O sea, acá hay una pega que hacer. Y la Sí, gente no da. igual ¿Cómo? es como combinado, o sea, es educación propia, estar informándote, pero también es tratar de buscar a alguien que te ayude o que te asesore. Tal vez no comprarle al tiro, tal vez no comprar de inmediato, pero sí por lo menos
conversar con alguien que sepa con un poquito más que tú. Es que ese es el punto, ese es el punto. A mí me hubiera gustado que a los 23 años, yo en lugar de haberme comprado un auto 0 kilómetros al contado, porque lo hice, y creo que fue mi primer error financiero, pero yo no tuve a nadie guiándome aquí, diciéndome: "Jordana, con esos mismos millones puedes dar el pie para 2 departamentos y en multicrédito y con 23 años". Nadie me lo dijo. Y yo tenía las lucas ahí, fui y me compré el auto. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ese auto después venderlo me permitió comprar las parcelas y empezar con este tema, pero yo creo que el tema está en eso, en compartir la información y en buscar a alguien que sepa un poco más que tú, que te pueda guiar, que te pueda ahorrar estos traspiés, que te pueda decir: "Oye, ojo, no uses la línea de créditos, no tienes para pagarla. No te arriesgues con esto, usa la tarjeta de crédito de tal forma. No saques, no sé, una cuenta Vista o una cuenta FAM porque no te sirven para bancarizarte. Necesitas una cuenta corriente tradicional. Anda al Falabella, que es la primera opción. Y después de eso migras al Itaú, y del Itaú quizás abrimos una en BCI, y llegamos con las cuentas corrientes listas al momento de sacar el multicrédito. Entonces así todo fluye más rápido. ¿Te das cuenta? Entonces hay mucha información que la gente no sabe, que desconoce, y hay trámites que simplemente no quieren hacer. Y acá es donde llega la revolución un poco de los brokers, porque cuando uno llega con un servicio integral, donde le dicen al cliente: "Tú llega aquí y yo te voy a hacer un escáner como el que te hace el doctor. Y yo te hago el escáner y te digo: "Ya, ¿sabes qué? Tú no puedes comer A, tienes que comer B y C". Acá es lo mismo, o sea, tú puedes querer comprar en Chicureo, pero no te alcanza. Tú tienes que comprar en Las Condes o tienes que comprar en Santiago Centro, véndelo en 5 años más y después te compras la propiedad en Las Condes. Pero hoy en día no puedes. Esta es tu fórmula. Y quien te diga otra cosa te está estafando. Pero hay que hacer la pega. Entonces yo te la hago. Yo te bancarizo, yo te saco la cuenta corriente, yo te escojo el proyecto, te muestro las mejores opciones, te gestiono el crédito hipotecario, te acompaño en todo el proceso de las negociaciones que las hago yo con los bancos y después te doy las opciones, tú decides, ¿cierto? Y después te acompaño hasta que te entregan tu propiedad e incluso en convenio hasta que te la rienden. Y estoy ahí de manera permanente contigo. Y además no me pagas, porque mi servicio está facturado a la inmobiliaria que tú escojas. Entonces, yo te puedo ofrecer más de 113 inmobiliarias. Es difícil que no puedas escoger dentro de eso. Claramente, de esas 113 probablemente vas a calificar a 10 o a 5. Te voy a buscar la mejor opción. Te hago el match entre tu perfil y las opciones. Pero tú también tienes que poner de tu parte, pues no te puedes endeudar, tienes que andar cuadradito con los momentos de las firmas, lo que te voy indicando. Pero te hago toda la pega y tú vas y firmas lo que tienes que firmar. Y después recibes tu DEPA. Pero hoy en día el mercado te ofrece esas opciones. ¿Que es buena? Sí, porque en el fondo otro hace la pega por ti y tú no pagas. ¿Qué es lo importante? Aprender. Porque si tú entregas tu perfil y es como hagan lo que quieran y chao, te vas a meter en un cacho, te vas a vender departamentos en Estación Central. O departamentos que a la vuelta de la esquina son sectores que están saturados y no lo vas a poder vender en 5 años. Eso es importante porque muchas personas piensan que teniendo solamente un buen asesor o solamente una persona que es referido de alguien, basta, con eso basta. Y al final es combinado, o sea, es lo que estudias tú más lo que te dice el asesor. Y ahí viene lo que yo te decía, que en el fondo yo podría haber pagado a alguien que me hiciera el registro de marca, por ejemplo. Pero yo quería aprenderlo. Entonces yo no les digo a los clientes que no, que gestionen ellos los hipotecarios. Probablemente no les va a ir tan bien como uno que puede negociar varias cosas o sabe ciertas cosas que se hacen en los procesos. Pero sí que se inmiscuyan, sin que miren Jordana, o yo suelo explicárselo, oiga, venga, necesito que escuche esto. No, pero es que vean usted. No, es que yo necesito que aprenda. Yo necesito que tú sepas por qué estás tomando una tasa mixta, o por qué estás tomando una fija, o por qué te está variando la tasa de aquí a allá, qué es el CAE. O sea, yo necesito que tú aprendas, porque quizás yo mañana no voy a estar en otro rubro, no lo sé. Y si quieres comprar otra propiedad y no tienes idea del proceso, o sea, no basta con que me mandes los documentos. Yo necesito que tú entiendas el feedback de esta operación y lo que estamos haciendo. Porque no es un kilo de pan el que estás comprando, es una propiedad. Estás generando patrimonio, has dejando asesorado a tu familia, ¿cierto? Asegurado. Y además te estás asesorando. Entonces, la importancia de esto es que te vayas con el bien raíz, pero con un aprendizaje. Un aprendizaje que hoy en día el sistema no te da y que debería ser información pública. La gente debería saber de manera fácil cómo obtener un subsidio, de manera fácil cómo puedo comprar una propiedad, qué necesito para eso, por qué es rentable esta propiedad, por qué debo comprar una pequeña porque no me alcanza para la casa soñada hoy. ¿Me permite el sistema venderla con hipotecario? Hay gente que piensa que no, que tiene que esperar 30 años y no sabe que tú la puedes vender y que el banco del comprador le paga a tu banco la deuda y el remanente es tuyo.
La gente no tiene idea de eso. Y son cosas básicas, ¿te das cuenta? Entonces no basta con solamente ver al influencer que está ahí, que no, o sea, no sirve solamente el número que tengas ahí, sirve saber si ese influencer te sirve, es la persona ideal para asesorarte. Claro, A porque mí me llegó cualquier influencer, por mucho que sepa, no te puede transmitir todo su conocimiento en un reel de 1 minuto. además, y que por lo general están, o sea, como que hay niveles, pues, o sea, si te vas a escuchar un influencer que está hablando de criptomonedas, de inversiones en la bolsa, y tú no tienes la idea de qué es una AFP y qué es un ISAPRE, o sea, bien difícil es que los puedas entender, hay que partir de la base. Entonces, eso es lo que nosotros también intentamos transmitir Eso, de eso me hace mucho ruido porque tú has trabajado como asesora previsional, como asesora de seguros, para ISAPRES y ahora con los bienes raíces. ¿Qué importancia tú crees que tiene saber de esos temas también, además de saber cómo invertir en bienes raíces? Yo creo que lo es todo, que la educación lo es todo. Ya, yo llegué a este país, estudié aquí y todo, pero yo siempre me metí en todo. Yo quería saber cómo funcionaba la FP y trabajé en una FP, escogí la mejor a mi parecer, entonces trabajé para ellos porque a mí el producto me convencía hasta el día de hoy, no voy a decir cuál es. Con la ISAPRE lo mismo, estudié el mercado, estudié los planes, cuáles eran los beneficios, trabajé en seguro, entonces tengo mis seguros, sé cuáles son mejores, cuáles no. Entonces, si tú no sabes, es difícil que puedas elegir porque no estás informado. O sea, de elegir vas a poder elegir, o sea, acá están los 10 depas, hoy están todos lindos, todos tienen el mismo metro cuadrado, listo. Pero ¿y te has preocupado de dónde están ubicados? ¿De cuál es la proyección de la zona? Porque la ubicación es algo que no puedes mover. Adentro lo puedes amononar y todo lo que quieras, pero la ubicación, ¿qué haces? No vas a ponerle una pita y tirarlo. Se olvídalo, eso se va a quedar ahí. ¿Y cuál es la proyección? ¿Cuál es la plusvalía del sector en los últimos 5 años, en los últimos 10 años? ¿Se viene algún hito importante? ¿Se viene el metro? ¿Se viene un hospital? ¿Hay universidades alrededor? ¿Qué te asegura que se va a arrendar? ¿Que la vacancia va a ser plena o plana o va a estar un 98% del año ocupada? ¿Qué te hace pensar eso? Entonces, si tú no estás informado, vas a escoger lo que el otro que viene con un poco más de información te dice que tienes que tomar. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a decir sí, sí. Esto como las campañas políticas. Te ofrecen, y tú vas a decir sí, démosle. Suena todo maravilloso. Pero ¿y si comparamos? ¿Y si comparamos aquí, comparamos allá? Y finalmente nos damos cuenta que, oye, no, mira, esto sí, va acorde, oye, pero si es que este gallo me dijo esto. Y en el fondo aquí me están diciendo que no, pues no califico. ¿Cachai? Por algo será, porque si el foco de todos es finalmente vender, porque todos trabajan para poder recibir una retribución, pero ¿por qué acá me está diciendo que no califico? Que quizás debería esperar o que debería hacer esta otra pega. Pero a la gente también le gusta lo fácil, pues les gustan que le digan que sí se puede, y démosle y arriesgate y cómprate una propiedad de 4.000 UF con una renta de 1,5 millones. Claro, porque el problema es que para poder estar realmente seguro tienes que invertir tiempo y estudiar por tu Correcto. propia cuenta. Por tu propia cuenta, e investigar a quien te está asesorando. O sea, yo si ustedes quieren mi root y se meten a ver si tengo las propiedades, ponga a poder hacerlo. O sea, la información está ahí, abierta, pero hay que indagar un poco, pero si realmente no te preocupas de quién te está asesorando, pones el root o el nombre, te salen con antecedentes, y las personas, no sé, tiene recientemente me pasó el otro día, una queja por estafa, por ejemplo, o una causa por estafa. Y dices, así un prontuario. Y fresco, o sea, no estoy hablando de que sea algo que fue hace mucho tiempo y todos tenemos la oportunidad de reinventarnos, ¿cierto? Sino que estoy hablando de que hay gente que era estafadora, porque eso me pasó con un cliente, ¿cachai? Oye, me dijeron tal cosa y me pidieron este abono, ¿y a dónde abonó usted? No, a tal cuenta. Pero si uno los abonos de las reservas lo hace a la cuenta corriente de la inmobiliaria o del broker como tal. Y acá no había un broker, había un dato de una persona natural. Usted va ¿Qué a tan RUN común son las estafas en este mundo de los brokers? comunes, te diría yo. Y lo peor de esto es que es a la gente más vulnerable y que tiene un nivel educacional bajo. Son las primeras en caer, porque aquí viene el hecho de, súmate al comité, en un año te vamos a entregar la propiedad, o mira, esta propiedad están en remate, y las tiene el fisco porque la gente no las pagó. Y como no las pagó, te las remato en 20 millones, y una casa en Chicureo gigantesca.
pero ¿sabes qué? Como no tienes los 20 millones, reserva con 200 y el resto lo puedes pagar en cuota y después te lo entregamos. Y estas personas que tienen nivel, ni siquiera socioeconómico, porque de repente hay gente que tiene las lucas, pero que la educación no ha sido parte de, no les ha llegado en su momento, no han tenido el interés y en el fondo han pagado porque tienen el recurso, gente independiente, gente que de repente trabaja, no sé, pero no tienen la educación financiera básica. Entonces después vamos a internet en conjunto, ponemos el root de la persona a la que transfirió y resulta que la persona está funada por estafa. No estoy hablando de alguien que haya cometido un error en su vida y que tenga un... No, te estoy hablando de alguien que vive estafando a la gente y tiene un prontuario ahí vigente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no te informas, no sabes con quién estás hablando a través de la pantalla, ¿cómo confías? Y ahí volvemos a los estudios. Porque si tú tienes el conocimiento básico, tú dices, oye, no, porque en el fondo para los subsidios, por ejemplo, los trámites se hacen directo, no tengo que transferirle a un tercero. ¿Y qué le dirías a esta persona que quiere invertir o que quiere comprarse su propiedad por subsidio para vivir o para invertir y no sabe nada? Nada, 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 nada. Tal vez tiene la plata, tal vez no tiene la plata. ¿Qué le dirías a esa persona? Que debe adquirir los conocimientos básicos. Eso es lo importante. Las personas deben instruirse. Hoy en día hay material en internet, hay un montón de influencers, está la Romy Capetillo, está Francisco Ackerman, el Santi Inversor, o sea, hay de todos los niveles, hay de gente que te enseña la diferencia entre seguros, AFP, como hay gente que te enseña criptomonedas. Entonces, si tú no sabes nada, busca en internet, parte por un libro, hay un montón de libros, de podcast de inversión financiera. Escucha distintos capítulos, como Como el este, arte de la renta. como el arte de la renta. Entonces, escúchalo, escucha a los distintos expositores y ve qué te hace sentido a ti. Y después de eso, agenda una asesoría inmobiliaria gratuita. Agenda dos. Vas a poder comparar. Si ninguna te da la certeza, agenda una tercera. Tampoco te marees, porque si escuchas 10 te va a ser difícil decidir. Pero con 3 tú vas a quedar claro. Y ahí vas a decir, oye, sí, en realidad este es mi perfil. Y lo otro, siéntate a ver tus números, po. O sea, ¿qué es lo que quiero? Quiero un DS-19, puedo, soy sujeto de crédito, quizás me conviene un DS-1, porque no necesito crédito hipotecario, porque no soy sujeto de crédito. Entonces, ¿qué haces ahí? Busca una asesoría. Busca asesorías particulares que te enseñen sobre los distintos subsidios, a cuál tramo te corresponde, y anda tú y haz tu postulación al Servio directamente. Métete a las páginas de los organismos que corresponden. Tantea, cotiza. Eso es como lo mejor que yo les puedo recomendar, porque comprar a ciegas, sin números detrás, sin respaldo, no, no vale la pena. Entonces ahí volvemos al tema de la educación. Hay que educarse. Es el colmo que, por ejemplo, hoy en este podcast que un extranjero y que les hable de educación financiera a los chilenos. Sí, Para mí es una ventaja competitiva, porque en el fondo mis clientes se van con una asesoría integral. sí. Aunque yo creo que eso también en cierta forma es más personal, porque, no sé, también he visto extranjeros y chilenos que no saben nada, o chilenos y extranjeros que saben harto. Entonces creo que en ese sentido es un poco más personal. Y como dices tú también, la necesidad te hace aprender. Es- yo creo que eso también en una forma es la ventaja obligada que tienen los extranjeros, que al verse en la necesidad de hacer algo ya, tienen que aprender y empiezan a aprender de inversiones, empiezan a aprender a meterse en trabajos que nadie quiere, como por ejemplo ser vendedor de seguros. Y eso que muchas veces alguna persona con, con otro título, con otro estudio, lo ve como algo bajo, realmente esta persona se está instruyendo en cosas que después te van a servir.